produce encontrarnos en las tardes de domingo, te invito a un viaje a la Tierra Caliente. Hasta Santiago de Cuba nos movemos para, desde el canal educativo, ver algunas de las producciones de Teleturquino, telecentro con una rica historia, gracias a la mano y la capacidad creadora de sus realizadores. Bañada por las aguas del Mar Caribe, esta ciudad atesora sitios, tradiciones e historias que dicen de sus hombres de bronce y sus mujeres de miel. Te dejo en compañía de dos propuestas que esperamos sean de tu agrado. Y al regreso, un poco más de historia de la ciudad héroe, gracias a la magia de la televisión. Muy buenas tardes y ya comenzamos. La invitación para que nos acompañe hasta el final. Esta es La Historia y sus protagonistas, un programa concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar del culto a la Virgen de la Caridad del Cobre, un tema sumamente importante unido al tema de la cultura criolla y de la cubanía. Cuenta la leyenda que en el año de 1612, dos indios, Juan y Rodrigo Hoyos, y un niño negro llamado Juan Moreno, mientras cruzaban la bahía de Nipe en busca de sal, encontraron flotando una imagen pequeña y frágil de la Virgen María. La imagen fue llevada al hato de Barajagua hasta su posterior traslado a las minas de Santiago del Prado, donde se le construyó una ermita. Así se inició el culto a la Virgen de la Caridad del Cobre entre los indios y negros que laboraban en las minas. Este culto criollo por excelencia era una alternativa al que por esta época se desarrollaba en la catedral en torno al Santiago Apóstol Español. En los últimos años se han publicado numerosos trabajos sobre el culto a la Virgen de la Caridad del Cobre en distintos países. En Santiago de Cuba tenemos la suerte de contar con la obra monumental de Olga Portuondo, la historiadora de la ciudad, cuyo estudio es, sin lugar a dudas, el resultado científico más importante publicado hasta nuestros días sobre esta temática. El culto a la Virgen de la Caridad del Cobre está íntimamente relacionado con la historia de nuestro país, y es porque en la región oriental de Cuba se va a iniciar un proceso de evangelización al mismo tiempo que la conquista. El grado de concentración de población aborigen llevó a vías de término esta evangelización desde muy temprana fecha. Y este es lo que determina que el culto mariano penetrara en estas regiones del norte de la región oriental. ¿Por qué razón entonces en el cobre? Bueno, en el cobre porque justamente desde finales del siglo XVI hay una explotación de las minas que se encuentran en las proximidades de lo que actualmente es el santuario. Y allí se concentra una población aborigen y una población de africanos de origen Congo que en número de más de 200 llegaron a esta región. Y bueno, pues también se va a favorecer porque el administrador de las minas, Francisco Sánchez de Moya, emplea el culto mariano para mantener constreñida y organizada estas dotaciones de fuerza de trabajo para explotar las minas. Es así como en la leyenda existen elementos de realidad muy fuertes porque indudablemente que Juan Moreno puede seguirse por la documentación de la época en que en varios momentos lo encontramos con diferentes edades y realizando actividades en las minas, que también los indios, los hermanos Hoyos, son monteros que realizan el trabajo de búsqueda de ganado o de esta explotación, buscando la sal para el trabajo en las minas. Así que aquí hay un elemento de realidad
que está vinculado, por supuesto, a los inicios de la evangelización que se lleva a cabo en el norte de la región oriental de Cuba y donde tenemos testimonio por las estaciones arqueológicas que allí aparecen y donde incluso encontramos aborígenes en posición de enterramiento tal y como se hace con los cristianos. Así que existe una base de realidad que está determinada por los inicios del proceso de evangelización, por la penetración del culto mariano y el hecho de que las minas tienen un nivel de concentración de población que lleva a que este culto iniciado en las regiones del norte del oriente del país se traslade al Cerro de Cardenillos, donde se va a levantar el primer santuario que se levanta en los finales del siglo XVII, ya cuando el culto ha adquirido una madurez y los propios cobreros, es decir, aquellos elementos mestizados que se consideran se consideran descendientes de aquellos aborígenes, van a sentir devoción por la Virgen de la Caridad del Cobre, advocación mariana, que es la que va a tener la mayor fuerza, vinculada, por supuesto, a la explotación del cobre en esta región. El 24 de noviembre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes entró con su tropa de mambises en el pequeño poblado del Cobre. Fue hasta el templo y junto al cura que allí oficiaba, rezó ante el altar de la Virgen de la Caridad. Reconocía así el que un día sería el padre de la patria, el símbolo de cubanía que ya por esa época constituía la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Por qué la Virgen de la Caridad es símbolo de cubanía? Pues simplemente porque desde los comienzos de la formación del culto, esta estuvo íntimamente relacionada con la comunidad cobrera y lo que representaba en su lucha por la autodeterminación. Es así como ella gana prestigio en la lucha durante todo el siglo XVII y XVIII que llevan a cabo los cobreros por demostrar su condición de criollos en este decursar del tiempo. Es así como se levanta el santuario en las postrimerías del siglo XVII para representar la unidad de esa comunidad cobrera. Y es de esta manera como ya en el siglo XIX los devotos y peregrinos ven en el santuario que se levanta en el Cerro de Cardenillo esa unidad de los criollos que va a devenir en cubanos. Y esto se consolida a partir del momento en que se inicia la lucha por la independencia y la Virgen de la Caridad se convierte en un elemento que convoca a la unidad por la emancipación nacional. De manera tal que siempre ha estado vinculada a la historia del pueblo de Cuba. En los comienzos del siglo XX, la Iglesia Católica, representada en el papado, va a reconocer como patrona de la isla de Cuba y de los cubanos a la Virgen de la Caridad, justamente por esa relación tan estrecha de la historia de nuestro país con este culto mariano que se da inicio en los comienzos del siglo XVII hacia 1612, siempre unida a la historia de nuestro país. No cabe dudas de que uno de los elementos esenciales del culto a la Virgen de la Caridad del Cobre, desde el siglo XVII hasta nuestros días, es el carácter milagroso que muchas personas le atribuyen a la Virgen. Es este carácter milagroso el que ha convertido al Santuario del Cobre en un lugar de peregrinación al que acuden creyentes de todo el país. Estamos ante el cuarto de los milagros del santuario que se levanta en la colina de la Maboa, pero ustedes pueden contemplar aquí
el antiguo altar mayor de plata que se encontraba en el templo original en el Cerro de Cardenillo. Este cuarto de los milagros recoge la mayor parte de los exvotos que se traen para rendir honores y cumplir milagros que ha realizado, según los creyentes, la Virgen de la Caridad del Cobre. Así que aquí, por ejemplo, detrás de mí se encuentra una bandera que se donó y se otorgó en los finales del siglo XIX, cuando concluyó la Guerra de Independencia por los mambises. De manera que este cuarto recoge una gran cantidad de exvotos que, por supuesto, vienen todos los peregrinos a depositar en el santuario de la Virgen de la Caridad. Como ustedes habrán podido apreciar a lo largo del programa, no hay posibilidad ninguna de hacer un estudio sobre la cultura cubana que no incluya el culto a la Virgen de la Caridad del Cobre. Este es un elemento esencial, un elemento raigal de la cultura cubana y de la cubanía. Quisiera terminar el programa recomendándoles el estudio, la lectura por lo menos de la obra de Olga Portuondo, la historiadora de nuestra ciudad, titulada La Virgen de la Caridad del Cobre como símbolo de cubanía. Un estudio realmente ejemplar que puede enriquecer extraordinariamente la cultura contemporánea de los santiagueros. Hola, ya comienza Con Estilo, nuestro tiempo para compartir manualidades, ideas y consejos útiles. Recuerde que junto a nosotros puede poner en práctica toda su creatividad. Acompáñenos. Hoy te brindamos varias ideas para decorar una habitación con muñecas utilitarias. Por eso nos acompaña en nuestro espacio creativo Magalis Rodríguez, una amiga artesana muy diestra en hacerlas. Tendremos mucho más aquí Con Estilo. Las muñecas de trapo son muy populares entre nuestras niñas, especialmente por lo fáciles que son de confeccionar. Simplemente necesitamos algunos retazos de tela o una prenda que ya no utilicemos, y no solo podemos hacerlas para acompañar los juegos infantiles, sino que también son muy útiles y vistosas en la decoración del hogar. Y esa precisamente es la propuesta de nuestra amiga artesana Magalis Rodríguez, que trae a nuestros espacios creativos una colección de muñequitas utilitarias. Bienvenida a Con Estilo. Gracias por la invitación. Magalis, estas muñecas son una maravilla, pero no son para jugar nuestros niños y niñas, sino que son utilitarias. ¿Por qué decimos que son muñequitas utilitarias? Porque en este caso, esta muñequita sirve para guardar la ropa interior de nuestros niños, pero tiene infinidades de usos, como puede ser palilleras, paneras,
etcétera. Magalis, cuéntenos, ¿qué materiales necesitaríamos para confeccionar esta muñequita? Claudia, los materiales que necesitamos son el pegamento, tijera, hilos de coser de diferentes colores, hilo estambre, la aguja, cinta, relleno, tela, lápiz y los patrones. Entonces, no demoremos más este proceso y vamos a poner manos a la obra con el primer paso. Aquí tengo todos los patroncitos de la muñeca. El cuerpo, la saya, la blusa, la pamela, que puede hacerse la muñeca según el tamaño de tela de la que disponemos. Puede ser más grande, puede ser más chiquita. Ahora voy a proceder a trazar el patrón. Magalis, veo que trajimos un poco del trabajo adelantado para mostrarle a nuestros amigos y amigas en otra tela, porque también podemos utilizar la tela que más nos guste o la que tengamos en casa, según también la decoración del ambiente donde vayamos a incluir nuestra muñequita utilitaria. Aquí tenemos el patrón que se corta 10 veces y lo unimos para darle amplitud a la saya. Le colocamos un zipper, luego rizamos la parte de abajo para llevarlo al tamaño del fondo. Aquí que veo que el fondo está enguatado ya con una tela más doble o con una colchita de trapear, como hemos visto en otros programas, ¿verdad? Ajá. Entonces también vi que usted lo cosió en la máquina, pero si no tenemos máquina en la casa, pudiéramos hacerlo a mano con una puntada pequeña. Sí, cómo no. Y también sustituir el zipper quizás por un guisazo. El caso es tener un acceso para poder depositar ahí las cosas que vayamos a guardar en nuestra muñequita. Ahora bien, Magalis, el cuerpo de la muñeca que ya lo trajimos listo casi, adelantado, cosimos sus 2 piezas, ¿qué hacemos entonces con él? Bueno, ya una vez cosido, lo viramos al derecho y lo rellenamos. Y cerramos aquí abajo con puntadas invisibles. Procedimos a vestirla, ¿verdad? ¿Cómo haríamos? Bueno, primero colocamos la muñequita dentro de la saya hasta esta parte. Fijamos la saya a ella con puntadas invisibles. Luego le ponemos la blusita que se anuda atrás. Y de ahí pasamos a montar el pelo, que ya aquí, como ven, traigo el pelo en parte confeccionado. Enrollé el hilo en un papel para hacer el cerquillito y dejando un extremo a cada lado para hacer las trenzas. ¿Ve? A la que al final se le coloca un lacito. ¿Y en el caso de los ojos y la boca? Bueno, en el caso de los ojos y la boca es lo último que se le hace a la muñequita. Después del pelo ponemos la pamelita y de ahí procedemos a ponerle los ojitos, que pueden ser bordados o pegados como en este caso. Muy bien, y ya usted ve cómo queda esta preciosa muñeca utilitaria que, como le comentábamos, puede servirnos como decoración, pero también para recoger y mantener orden en muchas habitaciones de nuestra casa, como la cocina, también en el cuarto de los pequeños, en fin, lo que su imaginación pueda crear a partir de aquí. Le agradecemos, por supuesto, a nuestra buena amiga Magalis Rodríguez por esta idea, y todavía no la despido porque nos trae una nueva propuesta para el segundo espacio creativo, y como siempre, con estilo. Decorar con muñecas es una tendencia que no pasa de moda, más bien puede ayudarnos a crear un toque personalizado y vintage en nuestro hogar. Con ellas podemos adornar diferentes ambientes, los muebles de una sala, las paredes, una esquina, la cocina